Está el analista Marcelo Arequipa en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto y la consulta. ¿Cómo vio el debate de vicepresidentes? Uno esperaba, y conversando con mucha gente acá en Santa Cruz, uno esperaba que se hable de las funciones que tiene el vicepresidente, pero básicamente se habló exactamente de lo mismo de lo que conversaron los presidenciables. ¿Cómo ve esta nueva presentación, en este caso, de los segundos en la carrera electoral? Hola César, muy buenos días. Creo que lo primero que ha resaltado en ese debate de ayer es el hecho de que todos fueron con un libreto, ¿no? Con un libreto ya armado. A algunos se le notaba como que leyendo mucho más y más dubitativo, como el señor Velasco, pero en el fondo creo que el resto también agarraba su hojita y leía, especialmente en la parte de las preguntas, muy poco dispuestos a improvisar. Al que lo vi un poco más arriesgándose en ese sentido y menos pendiente de la hojita leyendo fue al señor Medrano, que es el candidato vicepresidencial por Manfred Reyes Villa, que es, digamos, un político, ¿no? Él ya se tiene, digamos, una trayectoria en ese ambiente que, digamos, es más cómodo, creo, para él. De hecho, fue el que intentó generar más polémica entre ellos, ¿no? No digo con eso que sea el que haya ganado, sino que creo que fue, si quieres, un poco más político que el resto. Eh, Lupo ha demostrado, creo, ser un verdadero tecnócrata y creo que eso no está tan mal, de todas maneras, porque es, digamos, un perfil que él ha estado manejando, un tecnócrata, pero con poco carisma. Es decir, hay un periódico de circulación nacional hoy día que incluso lo cataloga como frívolo, ¿no? O sea, poco dado a generar un discurso empático o emocional, es decir, que genere, que mueva emociones, ¿no? Poco en eso. La señora Mariana Prado, un poco más solvente en sus respuestas, en sus preguntas, pero la sombra de Evo Morales sobre ella pesa y mucho. Y los otros adversarios no han escatimado tiempo en preguntarle sobre él. Y creo que ahí es donde probablemente sea su punto más débil, porque además ella se encargó de meterse en ese tema con su declaración polémica. Pero creo que si lo vemos en líneas generales, para terminar, no ha sido, digamos, un debate que haya concitado una atención importante y vaya a modificar el tablero de la intención de voto hoy día. De hecho, los debates en general no suelen modificar, sí suelen ser interesantes para dialogar, para debatir, qué sé yo, pero no necesariamente para modificar el tablero de intención de voto. Ahora, doctor, la consulta es, se está manejando mucho el tema económico, todo el mundo se está centrando en el tema económico, pero el que gane, el vicepresidente que salga electo, va a tener un trabajo mucho más complejo. Incluso yo creo que quienes vayan a buscar la solución al problema económico, porque va a tener que manejar una asamblea que a la vista está, va a ser muy dispersa, con muchos actores, con muchos partidos, con muchas alianzas, y me parece que no se está tomando en cuenta eso. ¿Cómo se va a lograr estas alianzas, estos acuerdos, luego de lo que estamos viviendo en la Asamblea? Una Asamblea, una Cámara de Diputados, que cada que se junta hay peleas, hay bochorno, pasa lo mismo en senadores, y en realidad la gente está preocupada por eso. ¿Cómo se van a poder lograr las alianzas, los convenios, los consensos para avanzar? Claro, ahí la pregunta es, ¿qué candidato tiene las credenciales suficientes para ser visto como un verdadero operador político, ¿no? No como un técnico, sino como un verdadero operador político en la Asamblea Legislativa para dar curso a aquello que hoy día son los problemas de la Asamblea Legislativa, ¿no? Que tienes ahí, creo, unas 5 bancadas ahora mismo, por lo menos ahí anunciadas. Tienes una estrategia de cada diputado y senador de manera indistinta.
No solamente son bloques cohesionados, sino que hay intereses ahí muy fuertes. Y además tienes tú ahí una llave importante porque contratos con empresas para explotación, por ejemplo, de litio, suscripción de deuda a través de créditos que suscribe el Estado con otros organismos, otros estados, pasan por la Asamblea Legislativa. Y ese va a ser un tema importante, es decir, de alguna forma la llave de los temas económicos, si quieres, no está solamente en la mano del presidente a través del decreto supremo, sino está en la Asamblea Legislativa. Por eso yo me hacía la pregunta, ¿qué candidato de verdad cumple con esas credenciales de un perfil político? Político. Y yo la verdad es que tengo serias dudas ahí respecto de, al menos los que ayer estuvieron presentes en el debate con ese tema. Ahora, doctor, dentro de al final de este debate, usted dice que no se podría establecer quién fue el que ganó. El miércoles se va a presentar una nueva encuesta de la empresa que hizo el debate. ¿Cómo impacta esto? Los debates electorales no suelen modificar la intención de voto, no suelen generar un movimiento muy fuerte, significativo, no solamente en Bolivia, sino en el mundo en general, porque quienes hablan después de los debates suele ser lo que se conoce comúnmente como el círculo rojo, ¿no? O sea, los periodistas especializados en el área, los analistas que hablan de temas políticos, económicos, qué sé yo, pero la gente de a pie no está pendiente de ese tema y ahí es donde más bien los candidatos deberían haber aprovechado justamente en esto que decía, para mostrar que tienen las credenciales posibles para poder gobernar el país en estas condiciones en las que estamos a día de hoy y que no se genere esa duda de seguiremos repitiendo la conducta de la Asamblea Legislativa que tenemos a día de hoy. Yo creo que ahí la gente, por lo menos, todavía mantiene una duda importante, porque como tú bien decías igual al principio, cuando se les pregunta sobre gobernabilidad, que es el primer bloque en el programa de ayer del debate, ninguno responde. Todos responden otras cosas. De hecho, la presentadora les reitera como 2 o 3 veces el hecho de, por favor, respondan el tema de gobernabilidad, no se vayan por otras temáticas. Nadie responde a ese tema. Entonces, para mí ese es un asunto que es por lo menos llamativo. Doctor, en medio de esto ayer también sale Evo Morales y dice que los blancos y nulos marcan un posicionamiento que en realidad estaría a favor del expresidente. ¿Cómo ve esta situación? ¿Se está adueñando de esa duda que hay en el país o es en realidad ese grupo que en algunos casos llegó hasta el 20% que en realidad quiere que vuelva Evo Morales? De alguna forma, Evo Morales se ha logrado meter en la campaña electoral y está ocurriendo algo que en el país no había ocurrido en los procesos, en la historia de los procesos electorales. Y eso es que se están inaugurando casas de campaña pidiendo votar por el voto nulo. Eso no lo habíamos visto hasta ahora. Ese es un dato que conforme salgan los resultados va a tener que ser analizado en profundidad. Ahora, en términos históricos, César, desde el 2009 yo estoy revisando comportamiento del voto nulo y blanco hasta la última elección del 2020 y el promedio ronda entre 5 y 7 puntos de la votación, entre voto nulo y voto blanco. Ese es el comportamiento, digamos, típico o histórico del votante boliviano. Si en esta elección el voto nulo y el voto blanco ronda más o menos en 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, no va a ser significativo el hecho de que de la campaña que haya impulsado Evo Morales y del dato del voto blanco y del voto nulo. Pero si pasa ese porcentaje, que es el porcentaje, digamos, estandarizado, el promedio en general en el país, ahí sí vamos a tener que hacer una lectura, por eso, como decía, distinta de las cosas y ver además cómo se comporta el voto en el trópico especialmente, si va a haber mayoritariamente voto nulo o probablemente existan votos a favor de algunos candidatos. Ese es otro escenario también que postelectoral va a ser muy importante de revisarlo.
Recta final, poquito más de 19 días quedan para el día de las elecciones. ¿Cómo ve estas campañas? ¿Cómo se puede visualizar el día de las elecciones con todo lo que está pasando, doctor? Mira, a día de hoy creo que hay una suerte de acuerdo que no es implícito, obviamente no estoy hablando de eso por si acaso, que no está escrito, pero hay una suerte de acuerdo entre Samuel y Tuto para no golpearse mucho porque no quieren desgastarse, o no quieren arriesgarse en realidad, perdón, a cometer algún error. Más o menos las cartas están echadas en relación a que ambos irían a segunda vuelta, lo cual hace prever que en segunda vuelta van a venir absolutamente todos los ataques entre ellos. Por ahora no creo que vaya a cambiar mucho el panorama. Ambos saben que están, digamos, en los primeros lugares, en primero o en segundo lugar, no importa, pero va a ser importante por eso que se mantengan ambos en ese lugar para poder llegar a la segunda vuelta y en la segunda vuelta de verdad los veremos actuar con mucha fuerza. Por ahora no veo, salvo que Andrónico además cambie un poco o dé un giro fuerte en su campaña electoral y demuestre que hay síntomas de mejoramiento, perdón, en su desempeño electoral y capaz llegue a ganarse el derecho de entrar en segunda vuelta. Pero por ahora no hay nada de eso. Por ahora solamente es el escenario, digamos, estancado en el que estamos hoy día. La última, doctor. En este panorama, la izquierda ha perdido mucho terreno. Andrónico es el único que aparece con probabilidad de tener representación parlamentaria, incluso con representación parlamentaria. El resto apenas llegan al 2%. Va a cambiar muchísimo el panorama legislativo. ¿Cómo ve esto? Ya con un poder legislativo sin representantes de el MAS, de la izquierda. No, yo creo que la izquierda, de alguna forma, a través de Andrónico, o si es que Eduardo logra remontar un poco y logra tener una bancada, aunque sea pequeña, va a tener representación. Pero, digamos, preocupa un poco eso, pero lo que más debería preocuparnos es la calle, porque la izquierda, si algo tiene, es que tiene un pie en el ámbito institucional formal, es decir, en la Asamblea Legislativa, y va a tener también un pie en la calle. Las derechas no tienen eso. Las derechas hoy día no tienen con fuerza el control de la calle. Entonces ahí sí veo más bien una suerte de complejidad mayor, porque puede ser que se atrincheren de nuevo hacia la calle las izquierdas y desde ahí pues hagan acción política. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. A ti, César, un abrazo.